Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Claudia Villegas, esto es a la apertura, economía social también, que es nuestro concepto con el maestro Julio Hernández Astillero. Pues tuvimos una jornada ayer interesante, hubo mucha información sobre lo que será una nueva dirección dedicada al combate del crimen organizado. Le doy la más cordial bienvenida, querida María Luisa. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Claudia, querido auditorio. Muy bien, empezando el miércoles con varias noticias en el ámbito de las finanzas, de la economía, de los negocios, de qué es lo que pues hablamos en este espacio. Claro que sí, querida Mari. Te propongo que vayamos directo a la entrevista con Jorge Gordillo y que después pues ya nos tomemos el tiempo para platicar con él para no hacerlo esperar. Muchísimas Claro. gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias por conectarte y de verdad valoramos muchísimo que estés presente en este espacio. Hola Claudia, María Luisa, gusto saludarlas. ¿Qué tal, Jorge? Jorge, pues mira, la propuesta que te hicimos en Backstage era justo que nos des tu punto de vista sobre qué esperar de las minutas del Banco Central Mexicano, pero hoy también hay minutas, Jorge, de la Reserva Federal hacia las 12 del día, hacia la 1 de la tarde. Y bueno, también el informe es hoy el informe trimestral del primer trimestre de inflación del Banco Central. Dinos tú, Jorge, un poco cuál es la percepción, qué es lo que está esperando el mercado de estos dos grandes eventos. Pues sí, gracias por la invitación. Bueno, lo que normalmente los dos bancos centrales eh, se mueven en dirección paralela, normalmente tienen un mensaje similar, tanto el Banco Central en Estados Unidos, de la Reserva Federal, como el Banco de México. Pero en este año hemos visto que se han separado en posturas, se han separado en comunicados. La Reserva Federal, por un lado, está en un plan o con un discurso de cautela. Todas las políticas de Donald Trump lo tienen un tanto preocupado, porque recordamos que la Reserva Federal tiene un doble mandato, tanto contener la inflación como estimular como estimular el empleo o la economía. Entonces, la tasa, el manejo de la tasa de interés es lo que hace el equilibrio para poder hacer esto. Y en este caso la amenaza es doble. Por un lado, hay una preocupación de que esta entrada de aranceles debilite la demanda en Estados Unidos y entonces surja la necesidad de estimularla a través de bajar tasas de interés. Pero la preocupación del otro lado radica en que este aumento en los aranceles genere aumento en precios en sectores clave que provoquen un repunte en la inflación y entonces no pueda de alguna manera ser tan agresivo o tener esta política directa de bajar tasas de interés. En los datos reales no tienen la información suficiente como para tomar decisión y todo es perspectiva, todo es lo que se pueda venir. Entonces, la decisión que han tomado es esperar hasta que veamos el verdadero impacto real que está teniendo esta nueva política, porque todavía no se termina de definir, porque como recordamos, Trump así negocia, amenaza, luego recula, sube aranceles, luego dice que siempre no, y ahorita está en el sube y baja de aranceles en la negociación. Entonces, el mensaje que ha dado la Reserva Federal es de cautela, es lo que esperamos en las minutas, que recalquen en que van a seguir esperando información antes de volver a continuar bajando tasas de interés, pero queremos verle entre líneas si esto podría darse tan pronto como en otoño. En contrariamente, Bajico tiene otro discurso. Ellos están muy agresivos en su idea de bajar tasas de interés. Cada comunicado nos dicen que quieren seguir bajando en un rango de 50 puntos base. Lo acaban de hacer el comunicado anterior. Bajaron a 8,5% la tasa de fondeo. Y terminamos el año con 10%. O sea, ha bajado 150 puntos base o 1,5%. Y quieren bajar otros 50 puntos base, o por lo menos sí lo dijeron en el comunicado, el próximo finales de junio. Entonces, queremos ver en la minuta si hay cierta preocupación, porque en los últimos 3 meses la inflación ha repuntado por este peligro o amenaza de aranceles, y
quisiéramos ver que por lo menos en la discusión Banxico le preocupa este repunte y no está en una política más que económica o de modelo, en una política de política tratando de ayudar al gobierno. No creo que sea el caso, pero sí queremos por lo menos que ver cierta preocupación por parte de Banxico en las minutas. Muchísimas gracias, Jorge. Yo quisiera retomar un punto que tú adelantaste aquí hace poco más de un mes, la necesidad de adelantar la negociación del TEMEC. ¿Cómo se ve la economía mexicana, temas de presiones a partir de esta renegociación del TEMEC? ¿Cómo se va preparando México, Jorge? Bueno, tenemos condiciones un poquito diferentes a las que teníamos hace unos meses que hablamos, hace un mes que ya hablamos, en el sentido de que se ha logrado que la amenaza no sea tan directa. Tenemos ciertos beneficios, ciertas condiciones favorables de forma relativa contra nuestros principales competidores. Sí tenemos arancel en el sector automotriz, pero tenemos condiciones que nos hacen tener un arancel menor que otros países con respecto a Estados Unidos. En términos generales, no tenemos arancel si cumplimos con el TEMEC y sí tenemos arancel si no cumplimos con el TEMEC. O sea, todavía estamos en condiciones de arancel en el país, pero en mejores condiciones que las que vivíamos el mes pasado. Ahora, en ese contexto se viene la revisión que sabíamos que era para el próximo año, y decíamos la urgencia de adelantarla lo antes posible, porque el problema que hay actual en el mundo, y en específico hablar de México, es de incertidumbre. O sea, lo que el empresario quiere, ok, me vas a dar aranceles, pero dime ya cuánto y en qué condiciones para yo hacer un plan y tomar mis pérdidas y buscar generar producto, generar valor con estas nuevas regulaciones, con estos nuevos términos. Ahorita no lo hay incertidumbre, entonces no le permite al empresario tomar una decisión de manera fuerte, de manera contundente, al no estar definido. Entonces, sí, al país le urge que venga esta renegociación, que venga esta revisión para que tenga ya más certidumbre. No va a ser fácil porque el discurso del presidente norteamericano ha sido muy duro contra el TEMEC, va a buscar hacerle cambios, va a buscar golpearnos en sectores específicos, pero vamos a pelear con ello, pero la certidumbre que se logre después de la revisión va a ser muy importante para el país. Lo que he escuchado del secretario de Economía es que ellos esperan que las discusiones empiecen tan pronto como septiembre. Gracias, Jorge. Perfecto, Jorge. Jorge, pues un día con mucho dinamismo el día de hoy, ¿verdad? Está pues el reporte trimestral de Banxico, está también resultados de Nvidia en el mercado de Estados Unidos, en el Nasdaq al cierre de las operaciones, y está también obviamente las minutas de la Reserva Federal. Y el viernes la inflación, que más gusta a la Reserva Federal para tomar o para analizar la toma de decisiones en su política monetaria. Jorge, a la luz de estas expectativas, ¿tú cómo ves al mercado hoy, el mercado de divisas, que es la especialidad o en donde te centras tu atención? Si quisiéramos que nos compartas, por favor, qué podemos esperar del día en la parte de divisas, Jorge. Bueno, En la parte del comportamiento del peso mexicano. Sí, el mercado se está fijando en diferentes aristas que está trayendo un resultado interesante en la moneda. Por un lado, se fija en las negociaciones comerciales con diferentes países de Estados Unidos, y en específico el que está en puerta es la Unión Europea. Con la Unión Europea tiene negociación ya de hace 3 semanas, y el problema de negociar con un país a negociar con muchos países es radicalmente diferente, porque Trump está acostumbrado a dar una postura y buscar una respuesta rápida, y aquí tienen que llegar a un consenso, y entonces no se da de manera rápida y se le desespera, y entonces lo escuchas decir, les voy a poner arancel del 50% porque no estoy avanzando, para amenazarlos, y luego, bueno, se los voy a quitar, se los voy a poner. Eso al mercado le genera cierto ruido, y lo hemos estado viendo en estos días. Pero por otro lado, está pasando un fenómeno interesante. Al mercado no le está gustando la política fiscal que propuso Trump y que ganó en la votación de la Cámara de Diputados, porque considera
que aunque el objetivo es estimular la economía y atraer inversiones, considera que lo que va a provocar es ampliar su déficit fiscal y acelerar su deuda pública, que ya es muy alta y que va en camino a una posición que no está muy cómodo al mercado. El mercado cree que le va a pedir un mayor premio a las inversiones norteamericanas para estar ahí. Hemos visto una venta significativa de bonos norteamericanos, sobre todo de largo plazo, venta en las bolsas de valores de Estados Unidos, y el mundo está buscando reacomodar un poco sus portafolios, comprando otras cosas alternativas al dólar, hasta no entender cuál puede ser el efecto de esta política fiscal. Hoy le ha beneficiado al peso porque parte de esta salida de capitales se ha ido al peso y a monedas emergentes, pero no significa que eso va a ser siempre, porque si efectivamente se vuelve una condición complicada para la economía norteamericana, que no lo vemos ahorita, pero el riesgo ya se puso sobre la mesa, entonces si le va mal a Estados Unidos, nos va a ir mal a nosotros, y entonces en el mediano plazo esta situación nos puede jugar en contra para la moneda mexicana, o lo que hoy nos juega a favor nos puede jugar en contra. Así está jugando el mercado, mientras le aumentan los riesgos de que la economía norteamericana padezca estas políticas de Trump, se está depreciando el dólar, se están reacomodando otras monedas, y mientras las cosas se tranquilizan, se regresan, como es el caso de hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. No sé si tenemos tiempo de una pregunta más. Tú indícanos. Sí. Gracias. Quisiera que nos hablaras un poquito de cómo esta, pues, normalización del tema arancelario le podría dar un respiro al mercado en medio de tanta incertidumbre. Es decir, ahora tenemos el factor fiscal, pero el hecho de que Trump vaya en su lista de pendientes, por ejemplo, con la negociación con Unión Europea, que ya está llegando pues acuerdos quizás con China, o tenemos este espacio de días, semanas. ¿Cómo, Jorge, está beneficiando al tipo de cambio? ¿Tú sí ves que esta normalización beneficia al tipo de cambio, a pesar de que vamos a tener el tema de la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo lo ves? Las votaciones el domingo. Bueno, yo lo que creo es que ya le benefició. El mercado se está comportando como si ya no va a haber aranceles, como si ya la salvamos. Así es lo que yo veo, o sea, está demasiado optimista. Y estos niveles que ha llegado a superar o bajar del 19-20 reflejan así un optimismo exagerado, a mi juicio, que puede alcanzar los 19, pero no están del todo sustentados, porque todavía falta muchas cosas por negociar, muchas cosas por ver, que muy probablemente le metan ruido al mercado. Trump ha dicho que quiere hacer ajustes y aranceles al sector farmacéutico. Esto no lo hemos visto, al sector de semiconductores, al sector del cobre, algunos productos agropecuarios. Esto no, todavía no lo hemos visto. Nos dio pausa 90 días a la mayoría de los países, pero a lo mejor algunos de ellos no termina consiguiendo negociaciones y pueda provocar algún roce hacia adelante. O sea, todavía no se define del todo. Yo creo que el mercado está pecando de demasiado optimista, pensando que las cosas efectivamente ya lo peor ya pasó, y por eso el mercado se ha recuperado, pero no creo que esté midiendo lo que puede llegar a ser en definitivo. En ese sentido, yo creo que el peso está en una senda positiva, está acercándose a los 19, pero muy frágil a cualquier comentario de Trump, a cualquier regulación en la negociación, y por supuesto a cualquier visión del exterior sobre estos temas que estás diciendo. Yo creo que en el corto plazo no nos va a afectar la votación de los jueces. El mundo va a estar fijándonos de lejos cómo vamos a desenvolvernos en la votación. No creo que tenga un efecto en el peso ahorita, al menos que se vea algo radical, que nadie vaya a votar, o que genere un ruido adicional en las empresas. La preocupación que tenemos en esta votación es más bien de mediano plazo, es más bien de cómo logras retomar la confianza del empresario, que hoy está muy nervioso por estos cambios. Pues Jorge, de mi parte, muchas gracias. Mari. También de mi parte, Claudia, también de mi parte, Jorge, muchísimas gracias en verdad por el espacio y esperamos tenerte por aquí pronto. Gracias.
Muchas gracias, siempre muy a gusto y contento de platicar con ustedes. Gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de SEI y Banco. Que tengas un gran trayecto, querido Jorge. Igualmente. Hasta la próxima. Pues tuvimos una gran conversación, como siempre, con Jorge Gordillo. Querida Mari, me quedo con que